Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 223. Seguimos en el libro de Job y vamos a estar considerando en el día de hoy los capítulos 33, 34 y 35. Los tres capítulos de nuestra lectura hoy centran en el discurso de Eliú hacia Job. Debemos notar desde un principio que el discurso de Eliú tiene el propósito de callar a Job y hacerle entender la gravedad de su error. Recuerden que para Eliú, Job todavía estaba en el mal. El capítulo 33 se puede dividir en 5 segmentos. El primer segmento se encuentra en los versos 1 al 7. El segmento comienza con Eliú intentando explicarle a Job que sus palabras vienen de parte de Dios y que él era semejante a Job, solo un hombre ante la presencia de Dios. Noten en el verso 3 que Eliú explica que sus palabras provienen de la rectitud de su corazón, como para que Job no imaginara que Eliú hablaba neciamente en su ira. Aunque Eliú le dice a Job que le respondiera si pudiera en el verso 5, no es su intención que Job lo hiciera en verdad. El segundo segmento se encuentra en los versos 8 al 11. En este segmento, Eliú reitera el argumento de Job para comenzar su análisis de su error. Explica que ha escuchado bien las palabras de Job diciendo que Dios lo había afligido como si Job fuera su enemigo. El tercer segmento se encuentra en los versos 12 al 18. Luego de reiterar lo que Eliú entendió de las palabras de Job, Eliú comienza su análisis del error de sus palabras. Este segmento centra en el argumento de Eliú de que Job erra primeramente en su pensamiento sobre Dios afligiéndolo y segundo sobre su pensamiento que Dios no le contestara. Eliú procede a explicar que Dios siempre contesta, aunque el hombre no siempre lo apercibe. Noten en el verso 15 las maneras en cual Eliú describe a Dios hablando por sueños o visiones de la noche. Explica que los terrores de los sueños son producto de las palabras de Dios. Se acordarán que en el capítulo 7, verso 14, Job mismo mencionó que Dios lo aterrorizaba con sueños. Para Eliú, el motivo de estos sueños eran de provocar arrepentimiento en el hombre. El cuarto segmento se encuentra en los versos 19 al 28. En este segmento, Eliú hace mención de las múltiples referencias de Job con respecto a su quebranto físico y el dolor de su cuerpo. Noten en el verso 20 la referencia al desprecio de pan y en el verso 21 el desgaste de su cuerpo hasta que sus huesos fueran visibles. Noten luego en los versos 22 al 28 la explicación de Eliú sobre el acercamiento a la muerte y la necesidad de un intermediario para rescatar al hombre rumbo a la muerte. Para Eliú, este sería un ángel o algún mediador elocuente quien hallara el favor de Dios para el alma en cuestión. Al reconocer la intervención divina, el hombre se arrepentiría. De nuevo, esto es una acusación de Job, explicando que teniendo la oportunidad de oír a Dios y ver la intervención para su salvación, no se ha arrepentido. El último segmento se encuentra en los versos 29 al 33. En este segmento, Eliú explica que Dios obra de tal manera 2 o 3 veces nada más, insinuando que las oportunidades de Job de arrepentirse se le estaban acabando. De nuevo, Eliú le dice a Job que si tuviera palabras para responder, debería hablarlas. El capítulo 34 también se puede dividir en cinco segmentos. El primer segmento se encuentra en los versos 2 al 9. Este segmento lleva la conversación a los amigos de Job, como si Eliú fuera un fiscal en la corte presentando su caso contra Job a sus 3 amigos. Deben notar en el verso 4 la exhortación de Eliú a sus amigos de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Para Eliú, el silencio de sus amigos frente a las palabras de Job significaba que estuviesen confundidos en cuanto a lo que era correcto o no en el caso de Job. Noten en el verso 5 la descripción de Job como un altivo que embebía el escarnio de sus amigos y compañeros como si fuera agua. En el verso 9, Eliú presenta las palabras de Job cual pensaba ser lo más digno de condenación. Sin embargo, estas palabras no son grabadas en el libro como siendo de Job, sino solamente el resumen de las palabras de Job por Eliú, incorrectamente, por tanto. El segundo segmento se encuentra en los versos 10 al 15. En este segmento, Eliú presenta su lógica de condena contra Job. Explica a sus amigos que Jehová no hace impiedad ni iniquidad, sino que hace venir sobre el hombre solo lo que merece por sus hechos.
La presentación de su caso es que Job ha pecado en atribuir el mal cual le ha sobrevenido a Jehová, siendo que Jehová solo le había hecho volver a Job el pago de su propia maldad. Recuerden aquí la teología de retribución. La lógica de su argumento se encuentra en los versos 13 al 15, en los cuales se explica que si Dios deseaba hacerle daño al hombre, le sería muy fácil simplemente destruirlo por completo. El próximo segmento se encuentra en los versos 16 al 20. En estos versos, Eliú explica la seriedad de palabras en la sociedad común. Noten sus ejemplos de palabras a los reyes y príncipes por hombres necios quienes luego son sentenciados hasta a morir. Lo que Eliú explica en los versos 19 y 20 es esencialmente que Job merece morir por sus palabras contra Jehová. El cuarto segmento es en los versos 21 al 30. En estos versos, Eliú presenta el caso que Dios no tiene motivo alguno de ceder a la petición de un hombre de presentar su caso delante de él. Para Eliú, Dios ya había ejecutado su juicio sobre Job y no había necesidad de Job presentarse delante de Jehová. Los versos 31 al 37 terminan el capítulo con Eliú cuestionando el deseo de Job de hablar directamente con Dios cuando Job era injusto y no tenía caso para presentar delante de Dios. Noten en los versos 34 al 37 la acusación de Eliú de que Job hablaba sin entendimiento. Aunque esta acusación no está totalmente fuera de base, Eliú indica que Job desconocía su propia injusticia. Sin embargo, veremos luego en la presentación de Jehová en el escenario que Job y sus amigos también actualmente desconocían lo que hablaban de Dios mismo. El capítulo 35 contiene dos segmentos adicionales del discurso de Eliú y aún faltan 2 capítulos más de su discurso. Este capítulo se puede dividir en solo 2 segmentos. El primer segmento se encuentra en los versos 2 al 8. En este segmento, Eliú menciona la pregunta de Job sobre la diferencia de sus circunstancias y las de un pecador. Eliú ofrece contestar la pregunta, sin ser solicitada, tanto a Job como a sus amigos. Esencialmente, en los versos 5 al 8, Eliú explica que ni la justicia del hombre ni la injusticia del hombre son algo para Dios, ya que Dios no es afectado ni por la injusticia del hombre, ni beneficiado por la justicia del hombre. De tal manera, el juicio de Job debería ser ante los hombres, ya que no tenía derecho alguno delante de Dios. Debemos notar el error de las palabras de Eliú en este segmento. Su lógica sobre la insignificancia del hombre delante de Dios va en contra de toda la enseñanza de la Biblia en cuanto al lugar del hombre delante de Dios. De nuevo, pudiéramos acudir aquí al Salmo 8, en donde David humildemente reconoce la importancia cual Dios le ha dado al hombre entre la creación. Aunque es cierto que la esencia de Dios no es afectada por el pecado ni la justicia, esto no debe ser tomado como una indicación de la insignificancia del hombre delante de Dios, por cuanto el mismo Evangelio se basa en la importancia de la humanidad para Dios. El segundo segmento se encuentra en los versos 9 al 16. En los versos 9 al 13, Eliú explica que la gente clama a Dios por las obras de los opresores, pero aún así ninguno se atreve a preguntar dónde estaría Dios en el asunto. Su implicación en línea con el previo segmento es que los hombres entienden el mal como producto de los demás hombres y no ven la necesidad de Dios intervenir en tales asuntos. Luego, en los versos 12 al 16, procede a acusar a Job de clamar a Dios desde su soberbia y vanidad. Eliú dice que Job esperaba respuesta de Dios en vano porque Dios no le contestaría por su soberbia. Más aún, Eliú presume que Job hablara sandeces y palabras vanas en ausencia de una contesta de Dios. Para Eliú, estas palabras eran vacías en un intento de Job de cubrir su propia maldad. Estos han sido los capítulos 33, 34 y 35 del libro de Job. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios les guarde.